Estamos de vuelta, arrancamos el programa Ponte en Acción, como siempre hablando de fondos de inversión, estrategias. En las bolsas ya vemos que sigue habiendo un sol espléndido, como si la inflación o el riesgo de recesión ya se hubiesen marchado para siempre. Los mercados, eso sí, van a estar muy pendientes durante las próximas 2 semanas. Tenemos 2 semanas cargadas de importantes referencias, Powell, China, OPEP, tenemos también reunión del Banco Central Europeo, datos de inflación en Estados Unidos, datos de empleo. Vamos a ver, como digo, cómo elegir los mejores fondos y estrategias para cada momento y de todo las mejores opciones para los inversores. Como siempre con José María Luna, de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Encantado de estar con vosotros. Bueno, lo cierto es que, como digo, la agenda de marzo está repletísima de grandes referencias que podrían aumentar posiblemente los riesgos a la baja en los mercados, pero de momento seguimos en el club del aterrizaje suave y con nuevos máximos para las bolsas europeas. Pues sí, efectivamente. Y en el caso de nuestro IBEX 35 sacando pecho porque el IBEX 9.500. 35 con dividendos en estos momentos estaría marcando máximos históricos, ¿no? Bueno, la realidad es que efectivamente los inversores han apostado claramente por, bueno, pues como bien apuntas, por un aterrizaje más suave de lo que se preveía hace no digo unas semanas, sino incluso hace meses en torno a la economía mundial, tanto en Estados Unidos como en Europa. Hay una enorme liquidez hoy por hoy, puesto que los bancos centrales, bueno, pues sí es verdad que han ido reduciendo el balance, pero esa reducción de momentos es bastante lenta. No tan lenta ha sido la subida de tipos de interés como consecuencia por la inflación, desgraciadamente por la inflación, pero sí que es verdad que sigue habiendo mucha liquidez. Esto, como ya digo, unido con unos datos económicos menos malos a nivel global que apuntan, ya digo, a un aterrizaje suave y luego, como bien apuntabas también, muchas compañías han optado por premiar al accionista y en esa gestión de liquidez que ellas mantienen, recomprando sus acciones en uno y el otro lado del Atlántico, bueno, pues tratando de aprovechar, en el caso de Europa, que de momento no hay un impuesto por el tema de la recompra de acciones, y lo hay en el caso de los dividendos, y en el caso de Estados Unidos también, bueno, pues por la enorme, pues el enorme e incipiente crecimiento de este tipo de actividad, ¿no? De comprar en cartera o hacia la cartera de las propias compañías, ¿no? Evidentemente, sigue habiendo los mismos nubarrones que teníamos la pasada semana, la anterior, sobre todo cuando hemos ido conociendo el repunte de la inflación, fundamentalmente la reaceleración de la inflación subyacente, que es el gran enemigo, puesto que genera enorme incertidumbre en cuanto a dónde está el techo precisamente de esa inflación, hasta dónde está el techo de las subidas de tipo de interés por parte de los bancos centrales y, por supuesto, dónde pueden situarse los tipos de interés de mercado, sobre todo los de más corto plazo, que están mucho más ligados con la expectativa de inflación. Lo hemos visto incluso, pues bueno, por los tipos de interés, los forward de 5 años, precisamente por la inflación esperada que ha repuntado. De momento, el mercado ha optado por las menos malas noticias, sobre todo después de la intervención de algún miembro de la Reserva Federal que mantiene esa postura de sí subir los tipos de interés, pero no de 0,5 en 0,5, sino más bien de forma continuada con 0,25, y el mercado ha optado precisamente por ese mensaje, junto, como le digo, por el resto de variables. También, por supuesto, la reapertura de la economía china, que parece que va de mejor manera o con mejor impulso de lo que se preveía, a pesar de que este fin de semana, bueno, pues algunos se han quedado un poco expectantes o quizás con una sensación agridulce después de que, bueno, pues en el Congreso chino se haya dicho que el objetivo de crecimiento para este año es tan solo, y digo lo tan solo entrecomillado, del 5% cuando se preveía un crecimiento superior al 5,5%. Sabemos cómo China, los datos de China hay que cogerlos siempre, bueno, pues de aquella manera, pero lo importante es que China, con el impulso de la demanda interna, beneficie claramente a mucho, no solo al sudeste asiático, sino también a algunas otras economías, como puede ser el caso de Europa, que es hoy por hoy las bolsas, sobre todo no solo la española, sino la italiana, la francesa, la alemana, las que están cogiendo un gran y claro testigo ante esa reapertura de China y el hecho de, como decíamos también pasadas semanas, ante la infraponderación que tenían muchos inversores extranjeros de la bolsa europea.
Como todo el mundo sabe, en China todo es muy agridulce. Bueno, vamos a hablar de fondos de inversión y de estrategias. Hoy en Paso Corto nos traes un fondo long short. No es el primero, además, que nos traes. No, no sé primero, Mm. efectivamente, porque están funcionando muy bien. Daros cuenta que muchos inversores, para la parte más defensiva de la cartera y ante la buena expectativa que tenía, y yo que sigo creyendo que sigue teniendo, lo que pasa que es verdad que el comportamiento de febrero pues ha caído también como un jarro de agua fría, me refiero a la deuda corporativa. Bueno, pues muchos quedan expectantes de si este ejercicio pues va a ser realmente notable, notablemente positivo para la deuda privada. Y yo creo, insisto, que hay variables que apuntan en ello, aunque en el corto plazo vamos a tener que convivir precisamente con ese escenario de repunte de inflación, repunte de tipo de interés de mercado mayores de los que se preveía, bueno, pues por ejemplo en el mes de enero. ¿Cómo poder aprovechar el actual escenario de volatilidad y contar con fondos de inversión precisamente para las posiciones más tácticas, más de corto plazo, para ese paso corto y en esas posiciones menos agresivas? Yo creo que una semana más traemos un fondo long short. Recordemos que es un fondo de inversión que combina posiciones compradas, posiciones largas, con posiciones vendidas, con posiciones cortas. En este caso traigo un fondo de la casa DNCA, de DNCA Asset Management. Es una boutique dentro de la casa Natixis y es un fondo que lo traemos hoy precisamente porque está muy centrado en renta variable europea. Creo que es a nivel de zona geográfica, a pesar de que la semana pasada lo hizo también muy bien la renta variable norteamericana, pero creemos que la bolsa europea en estos momentos tiene vientos de cola que benefician precisamente a Europa. Y sobre todo a través de un fondo, como es en este caso el DNCA Invest Muri, un producto que la posición es comprada, las posiciones largas, podemos verlo en la ficha, como bueno, pues hay compañías muy conocidas. Por ejemplo, en este caso, Louis Vuitton, un fondo, en este caso, muy concentrado, por cierto, en las posiciones compradas, una posición, una acción francesa ligada al sector del lujo que pesa casi un 9%. Esta compañía se ha convertido en una de las más negociadas en el mercado francés. Lo que trata el equipo de gestor de este fondo, bueno, pues es en apostar, en comprar aquellas acciones de compañías que pudieran comportarse mejor que los índices en los cuales ellas cotizan. Si se dan cuenta, las posiciones cortas, precisamente en estos momentos, lo que más abunda son estar corto en índices, ya sea en el K40, en el Eurostoxx 50, en el DAX, y en cambio las posiciones compradas lo que hacen es comprar acciones precisamente integrantes de estos índices que, bueno, pues que pueden hacerlo mejor que los propios índices de referencia. También tengan en cuenta, y con esto ya concluyo el paso corto, en el caso de que el mercado girara y se diera la vuelta y volviéramos a ver movimientos de caída, precisamente el estar ahora mismo vendido en esos índices haría que en el caso de que corrijan y de forma bastante agresiva, igual que sea el índice el Eurostoxx 50 o en el caso del DAX Etra, haría que aprovecharan precisamente por estar vendido esas correcciones. Con lo cual, un fondo centrado en Europa, pero en lugar de ser direccional, que combine, en este caso, posiciones compradas con posiciones vendidas. Paso corto, miramos hoy Europa con ese fondo long short de la casa de NCA para vista larga. Sí que hay que volver a mirar a Estados Unidos. Pues sí, he preferido mirar a Estados Unidos, ¿de acuerdo? Yo creo que siempre que hablamos de innovación debemos de pensar o en Asia o en Estados Unidos. En este caso he traído un fondo de una gestora que no habíamos traído hasta ahora en este espacio, que es New Capital, una gestora muy, muy interesante, y hemos traído el fondo New Capital US Future Leaders Fund, es decir, será como los líderes norteamericanos del futuro. Evidentemente, estamos aquí ante un fondo de inversión de sesgo growth. No estamos hablando de un fondo por estilo de gestión que esté centrado en, no sé, en aquellas compañías más defensivas, con lo cual son empresas que cotizan a niveles de PER bastante elevados, es decir, un sesgo bastante growth. Y además, empresas normalmente de mediana y pequeña capitalización. Es una apuesta de futuro, es una vista larga de empresas que en estos momentos, bueno, pues muy poco conocidas, a la hora de cuando estamos mirando valores de renta variable norteamericana, pero que si miramos hacia futuro, pues pueden convertirse quizás en las grandes apuestas, grandes compañías para, bueno, pues para el largo plazo. Algunas de ellas, por citarlas, voy a centrarme en algunas para que ustedes las conozcan, ¿no? Por ejemplo, Ultra Beauty Income es una compañía que son tiendas de belleza, con lo cual estamos aquí
dentro del sector de salud, sobre todo de cuidado personal. Una compañía que cada vez, bueno, pues sus productos son más demandados, en este caso, por el público más minorista. Si cogemos la compañía Segen, es una compañía de biotecnología, pero sobre todo sus productos están muy centrados fundamentalmente para la lucha contra el cáncer, esa lacra que nos sigue entre nosotros, que sigue, bueno, que a quién no le afecta, ¿no? Con lo cual, importantísimo también, bueno, pues toda esa lucha precisamente contra el cáncer a través de una empresa que, bueno, pues quién sabe si el día de mañana pues es una empresa mucho más conocida. Si cogemos una empresa como puede ser, en este caso, KLA Corporation, fundamentalmente presta servicios, sobre todo dentro de lo que es el servicio o la industria de semiconductores y la nanotecnología. Con lo cual, bueno, cada vez se habla mucho más, sobre todo de la nanotecnología, pues es una empresa líder dentro de su sector. En el caso, y voy terminando, Fernando, en el caso de Dick's Sporting Goods, es una empresa que también son tiendas fundamentalmente de ropa deportiva. En algunos estados norteamericanos es una de las tiendas muy visitadas y en este sentido, pues de nuevo también cuidado personal, en este caso haciendo deporte. Y por último, Cherin Energy es una empresa muy ligada al gas licuado. Es una empresa que dentro de la exportación que está haciendo Estados Unidos de gas licuado precisamente por el conflicto bélico, ha sido de las primeras compañías que ha exportado precisamente gas licuado a otras partes del mundo, incluyendo Europa. Con lo cual, empresas de pequeña capitalización, muchas de ellas que se incluyen, por ejemplo, en el índice, en el Russell 2000 Growth, aunque se separa bastante este fondo de este índice, empresas menos conocidas, pero empresas que aportan en estos momentos valor y quién sabe si en el futuro, bueno, pues son las grandes líderes. Del dinero y de la rentabilidad no hay ninguna prisa, así que estábamos además en lo mejor, que a mí me gusta además que nos comentes un poco qué es lo que tienen estos fondos por dentro y la mayoría de las compañías de este último fondo, me imagino que grandes desconocidas para el gran público, pero ahí es donde también está en el futuro, que tenemos que ir olvidándonos un poco más de los héroes que fueron en las últimas décadas, pues seguramente o probablemente no volverá a ser todo igual. Me gusta la combinación de hoy, protección por un lado con un fondo long-short y por otro lado pues un fondo más de innovación, de progreso, podríamos decir, con las compañías pues bueno, llamadas a ser los próximos líderes en el mercado americano. Interesante como siempre, José María Luna, de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Muchísimas gracias, cuídate, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todos y buen negocio. Gracias por todo. 12:25 de la tarde, no vamos a hablar de rentabilidad ni de nuestro dinero en los próximos minutos, pero sí vamos a ver cómo dibujan o describen el escenario para la inversión nuestros próximos invitados, que son Miguel Ángel Temprano y Álvaro San Martín. Será vuelta de pausa hasta ahora.